Vamos a ir a la palabra del Señor, al mensaje del Evangelio, y les voy a invitar al libro de Hechos. En nuestra segunda lectura vamos a leer el capítulo 6, el versículo 18. Hechos 26, 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y nuestro tema para esta tarde se titula La belleza, la hermosura de la conversión. ¿Qué es conversión? Y eso es lo que vamos a responder a partir de este pasaje y en particular este versículo 18 y en particular palabras que encontramos aquí que nos permiten entender, nos permiten comprender acerca de la realidad del hombre delante de nuestro Señor. Ahora el contexto lo hallamos en el versículo número 1 del capítulo 26. Pablo estaba defendiéndose ante Agripa, estaba presentando una defensa en contra de acusaciones que se le habían hecho, acusaciones que se habían presentado delante de él. Y lo que Pablo narra acá es precisamente cómo fue su conversión. Eso es lo que encontramos en todo este capítulo 26. Los versículos 4 al 8 nos habla de cómo era su vida anterior. Él era una persona muy educada, Pablo era una persona muy correcta, era socialmente aceptable. De hecho, cuando leemos en el libro de Filipenses, en el capítulo número 3, se nos da una descripción tan clara, dada por sí mismo, acerca de lo que era su vida antes de ser un creyente, antes de ser llamado por el Señor a salvación. Y voy a leer en el capítulo 3 del libro de Filipenses acerca de cuál es la descripción que se hace o que Pablo hace de sí mismo. Dice, yo tengo también de qué confiar en la carne. Y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Comienza a dar su pedigrí religioso, su pedigrí étnico, su pedigrí práctico, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Esa es la descripción que Pablo hace de sí mismo. Y aquí lo describe en los versículos 4 en adelante. Una persona muy aceptado socialmente, muy religioso. Pero luego en el versículo 9, él se presenta como un perseguidor, como un hombre violento, un hombre actor intelectual de muchos crímenes, de muchos asesinatos, entregado a las personas, a las autoridades para que éstas sean golpeadas y busquen abandonar su fe, o en muchos casos también ser muertos. Luego entonces, en el versículo 12, narra el momento cuando él conoció la gracia salvadora de nuestro Dios y fue traído de estar lejos de Dios a estar en comunión con Él. Fue traído de enemistad a reconciliación. Fue traído del dominio del pecado al cual él se da cuenta que está expuesto ahora a la libertad que se halla en Cristo. Fue traído del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo, al reino de Dios. Y luego en el versículo 16 entonces nos narra el propósito para el cual Dios también le había llamado: anunciar el Evangelio, anunciar el mensaje de salvación, anunciar este glorioso mensaje de vida eterna que iba a continuar entonces después de su conversión. Así que todo eso es lo que Pablo está presentando ante Agripa para poder defender su causa y poder mostrar que de lo que se le acusaba no era más que un error, era algo equivocado, había una idea completamente errada de lo que estaban presentando para acusarlo. Ahora, yo me quiero centrar de manera muy específica en el versículo número 18, como dije, en unas palabras ocupadas aquí, para mostrar precisamente lo que la conversión es. Porque en el propósito que el Señor le da a Pablo era para que por medio de la predicación del Evangelio a los gentiles abra los ojos. Hablábamos la semana pasada en nuestro culto evangelístico acerca de lo que es la ceguera espiritual. Entonces él por medio de la predicación del Evangelio y el Señor confirmándolo, entonces pudiera abrir los ojos y el entendimiento de aquellos que estaban en una completa y absoluta oscuridad espiritual. También para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a la claridad, y en tercer lugar sean
convertidos, sean traídos de la potestad de Satanás a Dios. Entonces Pablo presenta la conversión aquí como un paso, para que me entienda, como de un lugar a otro, de un estado a otro, de una posición a otra posición. Y de hecho cuando usa la palabra potestad aquí, de Satanás a Dios, este es un lenguaje que nos habla acerca de reinos. Y de hecho si vamos al libro de Colosenses, en el capítulo número 1, Pablo usa una frase muy similar a lo que está hablando aquí. Y nos dice lo siguiente, Colosenses capítulo 1, en el versículo número 3. Él expresa lo siguiente aquí, con respecto a este asunto. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Pablo aquí en el libro de Hechos usa la palabra potestad de Satanás. Y luego dice, nos mueve, nos lleva hacia y nos traslada al reino de su amado Hijo. En otras palabras, Pablo está presentando aquí la vida de un inconverso como parte de un reino y la vida de un creyente como parte de otro reino. Es un lenguaje de reinos aquí. Es un lenguaje de castillos, tal vez, de emperadores, un lenguaje que nos lleva a pensar de esta manera. Y a partir de esto nosotros, y usando esta ilustración, nos permite ahora considerar lo que el hombre es delante de Dios. La manera como Dios ve al hombre, pero la vez cómo y qué es lo que hace Dios en el hombre para salvarlo. Así que vamos a hablar acerca de esto usando esta ilustración aquí para mostrar la belleza de la conversión, todo lo que el Señor hace en favor de pecadores, cómo Él nos traslada de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de Dios, cómo abre nuestros ojos para que comprendamos realmente la verdad gloriosa del mensaje del Evangelio. Así que cuando hablamos de reinos, estamos hablando de que hay reyes. No solamente de que hay reyes, sino hay súbditos, que hay castillos, que hay una política y leyes que rigen aquellos reinados. ¿Cómo se llega a ser parte de ese reino? Insisto, pero son lugares hermosos y hemos tenido la oportunidad de conocer algunos de ellos. Nuestra nación no es particularmente conocida por tener castillos, pero en otros países sí abundan. De tal manera que si hemos visto cómo la manera como han sido construidos, nos maravillamos por la hermosura que eventualmente tuvieron en algún momento de la historia. Así que imaginamos que cuando eran terminados, tal vez después de muchos años de trabajo, en algunos casos hay historias que narran de décadas, por supuesto no estaba la tecnología que hoy día se tiene para hacer todo aquello. Así que, pero cuando se terminaban, obviamente era algo muy hermoso. Algo que era digno de admiración, algo que era majestuoso por la forma como fue construida, por todos los detalles que tienen, por todos los asuntos que llaman la atención. Y no solamente había un lugar muy hermoso, sino que cuando se terminaba, también se colocaba una bandera que identificaba algo, identificaba quién era el rey en aquel lugar, o tal vez el imperio al cual pertenecía. Entonces la bandera comunicaba algo, alguna identidad, alguna particularidad. Por ejemplo, en Inglaterra o en el Reino Unido, cuando la reina estaba en algún lugar específico, ahora muerto obviamente el rey ahora, en uno de los castillos que ellos poseen se debía izar una bandera para mostrar que estaba presente en aquel lugar en ese momento, y cuando se retiraba se bajaba para levantar esa misma bandera en otro lugar. Entonces esa bandera identificaba la presencia del monarca allí, como también otra bandera identificará otros asuntos. Así que es obvio que las banderas indican algo. ¿Quién es el rey? O también si es que está presente en algún lugar o no. Así que esa es la imagen de un castillo cuando era terminada o cuando estaba ya algunos años sin mayores problemas. Pero al poco andar, tal vez otro reino se levantaba, un reino mucho más poderoso, con mucho más ejército, con mucho más poder de fuego, y de tal manera que generaba una estrategia para poder vencer al rey de este castillo, de esta ciudad. Una de las cosas que usaban, era muy popular, era sitiar las ciudades, de tal manera que nadie pudiera entrar ni salir. Claro, al poco andar, después de un mes, 2 meses, 6 meses, cuando ya la comida se iba acabando, era muy complejo, era bastante difícil poder vivir en aquel lugar. Entonces, obviamente, se rendían para poder recibir algún alimento y que la gente no muriera. O por otro lado, otra estrategia era atacar incansablemente hasta acabar con el enemigo.
El asunto es que cuando obtenía la victoria este otro rey, lo que hace es que saca esa bandera y pone su propia bandera para identificar que ahora otro amo domina en aquel lugar, otro es el soberano, otro es el rey, otro imperio está a cargo de aquel castillo. Pero también hemos sido testigos de hermosos castillos de siglos atrás, que hoy día no son más que un montón de escombros que están allí, han sido abandonados, de tal manera que no tienen ningún valor, muchos no saben ni siquiera de quiénes son, otros han sido restaurados para poder mostrarlo a la gente y cobrar una entrada para poder visitarlo, pero no hay vida en aquel lugar, ya no es obviamente lo que era un castillo. Ahora esto nos permite a nosotros ilustrar de una manera muy hermosa lo que el Evangelio es, lo que el Evangelio significa y cómo Dios precisamente convierte las almas, los atrae a Él. Quiero usar esta ilustración para poder entender en una mayor dimensión lo que Pablo está diciendo aquí con respecto a lo que el Evangelio hace y lo que él iba a tener que comunicar. Y por medio de ese mensaje, entonces, los ojos fueran abiertos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del reino, de la potestad de Satanás, al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. Y para entender esto debemos ir a Génesis. Cuando Dios creó todo lo que podemos ver, incluido el hombre allí, dice que fue bueno en gran manera. No había nada malo en ello. Esos son los últimos versículos, el último versículo del capítulo 1 de Génesis. No había nada malo, todo era hermoso, todo estaba en armonía. Así que debemos partir de ese punto para poder ahora entender lo que Pablo nos está enseñando aquí. Porque estamos en el capítulo 1, el capítulo 2 describe en mayor amplitud lo que fue la creación del hombre, y llegamos al capítulo número 3 para ver ahora el hombre que había sido creado de hermosa manera, y todo era bueno, cómo el hombre ahora fue afectado completa y absolutamente por el pecado. Así que aquí hubo un cambio en el hombre. Hubo una realidad que comenzó a vivir en aquel momento producto del pecado que había sido cometido. El hombre no resistió el asalto del enemigo. Allí en Génesis 3, cuando vino a tentarle, y siendo agradable a la vista, a los ojos, el hombre quiso ahora ser igual a Dios. El hombre quiso autogobernarse. Quiso definir como un juez lo que era bueno, lo que era malo. Y por otro lado, apartó a Dios de sus caminos y como dice Romanos 3, no había temor ahora desde ese momento en adelante, no había temor de Dios delante de sus ojos. Así que el hombre no resistió ese asalto porque lo que se le ofreció fue agradable a los ojos, quiso autogobernarse, quiso ser juez, quiso ser igual a Dios. Entonces lo que ocurrió allí, para que me entienda y usando la ilustración, que la bandera del soberano Dios, el Creador, fue quitada. Y en ese momento entonces fue puesta la bandera del reino de Satanás, del reino del enemigo de nuestras almas, el reino de las tinieblas. Como el hombre diciendo, Dios, tú ya no me gobiernas, ahora yo vivo para mí, yo puedo hacer lo que me plazca, yo puedo hacer las cosas que quiero, ya no te pertenezco, ahora yo soy el dueño de mi propia vida. Y comenzó a flamear allí entonces la bandera de otro reino, la bandera del reino de las tinieblas. Ahora es importante notar que si pensamos en un tipo de gobierno federal, donde hay varios estados, cada uno de ellos tiene sus banderas, pero todas ellas responden, dicho de esta manera, a una bandera mayor que representa a toda la nación, a todo el país. Entonces tenemos el ejemplo clásico que es Estados Unidos. Cada estado tiene su propia bandera, pero hay una bandera que está sobre ella, que es la bandera de la nación de los Estados Unidos de América. Y eso es algo muy importante, porque si lo pensamos, también muestra una realidad del hombre, una realidad del ser humano. Porque el hombre levanta banderas y los clava en su propia vida, en su propio castillo. Algunos levantarán la bandera del ateísmo, otros levantarán la bandera del rechazo a Dios, la bandera de la rebeldía y la harán flamear, de la indiferencia. Pero otros tal vez levantarán otra bandera, como fue el caso de Pablo, la religiosidad externa, basada en formas, en formalismos y en ceremonias. Otros levantarán una bandera de la inmoralidad, de la maldad, las cuales van cambiando, por cierto, dependiendo de la edad que se tenga. Cuando alguien es adolescente, cuando alguien es más joven,
cuando alguien ya está en la edad adulta, cuando ya tal vez es anciano, las banderas van a ir cambiando dependiendo de la circunstancia que pueda estar deseando en aquel momento de su vida. Pero cada una de esas banderas, como lo expresé en el ejemplo de Estados Unidos, no son más que demostraciones de una bandera mayor, que precisamente es esa bandera del reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Así que sea cual sea la bandera que levantes, sea cual sea la bandera que hices en tu vida, debes saber esta realidad, que estás en rebeldía en contra de Dios. Que todo lo que haces, si no eres un hijo de Dios, lo haces simplemente para satisfacerte a ti mismo. Cualquiera que sea la demostración o la bandera que tú levantes, demuestra esta verdad. Para Pablo, como ya mencioné, era la bandera de la religiosidad. Era un hombre tal vez intachable a los ojos de las personas. Alguien que nadie podía sacarle algo en cara. Era irreprensible en cuanto a la ley y a todas estas formas que ellos habían creado. Tenía un celo tremendo. Era alguien que era juzgado por las cosas que hacía. Pero acá nos muestra, por medio de su conversión, que su vida, aquella que él llevaba, pertenecía también al reino de Satanás. La bandera que flameaba en su vida era la bandera del reino de las tinieblas. Así que ese era el problema del hombre. Quiso ser igual a Dios y ahora pertenecía al reino de las tinieblas, al reino de Satanás. Ahora también dije que con el paso de los años los castillos se van deteriorando. De hecho, yo recuerdo que alguna vez tuve la oportunidad de visitar alguno y me maravillaba, estaba muy contento. Hasta cuando me iba retirando, habían pasado tal vez 3, 4 horas, y escucho a alguien decir, no, si este castillo está hecho en 99% de nuevo, está restaurado. Qué decepción fue para mí aquello, la verdad. Luego de pensar, imaginarme lo que ocurría allí donde estuvo William Wallace, tal vez luchando por la libertad de Escocia, darme cuenta que aquello no era más que algo construido hace un par de décadas atrás, restaurado para que las personas paguen algo por entrar a ver lo que allí ocurría. Pero esto también nos muestra lo que el hombre es y las consecuencias del pecado en el hombre. Porque vamos al libro de Génesis, y luego de Génesis 3 comienza precisamente a mostrarse lo que el pecado produce, el deterioro moral, terrible daño moral al cual está sujeta la humanidad. Voy a citar algunos. Génesis 4, primer homicidio. Génesis 4, más adelante, un segundo homicidio, y a partir del cual todo se va poniendo peor. Génesis 19, el inicio de la homosexualidad, del incesto. Génesis 31, la idolatría. Génesis 34, violaciones. Génesis 34, los versículos finales, genocidio. Génesis 38, prostitución. Y podría estar toda la noche mostrando precisamente cómo ahora, bajo el gobierno, el reino de Satanás, el hombre fue en un declive moral terrible. Basta que veas Romanos 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Sacaron la bandera que le pertenece a Dios para poner su propia vida allí, su propio anhelo, su propio deseo, para mostrar cómo fueron entregados a todo tipo de circunstancias pecaminosas. Así es el castillo del alma del ser humano. Tiene una bandera que no reconoce la autoridad de Dios sobre él. Tiene una bandera que no reconoce que Dios es el creador, que Dios es soberano. Pero hay algo más que quiero mencionar en esta tarde, porque Pablo nos habla de un segundo reino acá, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del reino, de la potestad de Satanás al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. Y estos son cosas completamente opuestas, totalmente diferentes. Es un contraste evidente entre el reino de Satanás y el reino de Dios. De hecho, aquí Pablo nos presenta una ilustración de esto, las tinieblas a la luz. En las tinieblas es algo que no nos permite ver. Es algo que está en una oscuridad total, absoluta, completa. No sabemos para dónde vamos. No sabemos qué terreno pisamos. Pero ahora el reino de Dios es un reino de luz, donde vemos con claridad, donde podemos entender los propósitos reales para los cuales fuimos creados. Entendemos el verdadero sentido de la vida. Son completamente opuestos. El reino de Dios con el reino de Satanás son cosas absolutamente diferentes. Pero no solamente son opuestas y diferentes, sino que también son excluyentes. No es posible vivir en el reino de las tinieblas y en el reino de Dios. No existe esto de poder estar con un pie en un reino y con otro pie en el otro reino. Así que estos son excluyentes. No puedes pertenecer y ser parte del reino de Satanás y
y a la vez el reino de Dios. Y en tercer lugar, el reino de Dios. En la palabra, en las Sagradas Escrituras, es presentado de múltiples maneras. Reino de luz, reino de amor, reino de paz. Una descripción completamente opuesta a lo que significa el reino de las tinieblas. Eso de Génesis 4 en adelante responde a las características y las consecuencias del reino de Satanás, pero el reino de Dios es completamente diferente. Y estas son algunas de las banderas que pertenecen al reino de Dios. Reino de paz, reino de luz, reino de amor, reino de bondad, reino de misericordia. Es completa y absolutamente diferente. Ahora, Pablo lo que habla acá es que dice que se conviertan de las tinieblas a la luz. Colosenses habla de ser trasladados, de ser movidos, de ser cambiados. Eso es lo primero que debemos mostrar aquí. Es cómo es que podemos pasar de uno a otro reino. En primer lugar, esta es una obra de Dios. Dice que Pablo fue traído a este reino. Y eso es algo que Dios hace en el corazón. Es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Y si hay algo contra lo que el hombre lucha, es precisamente la autojusticia y el deseo de merecerse las cosas. ¿Cuántas veces he tenido que conversar con múltiples personas en la dificultad que hay en confiar total y absolutamente en Cristo y en nada de lo que nosotros podemos hacer? Es algo que Dios hace en el corazón. Esa transformación es algo que Dios realiza para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban. Es algo que viene de parte de Dios. Pablo estaba participando de las acciones del reino de Satanás y camino a Damasco ahora fue traído, fue llamado, fue trasladado de ese reino al reino de luz, al reino de Dios, al reino de el amado Hijo. Ahora, ¿cómo es que somos traídos? Y pensamos en la experiencia de Pablo, siendo perseguidor, instigador, autor intelectual de crímenes, un hombre violento. Pensamos cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 7, 8, 9. Vemos en el capítulo 8, estando de acuerdo con la muerte de Esteban. Vemos allí que Esteban predicó un hermoso mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Entonces Pablo ya al menos sabemos que estuvo escuchando el Evangelio antes de que Esteban fuera muerto. Pero es obvio que vemos a esos primeros creyentes que tenían celo por las almas, así que me imagino cuando Pablo se metía a las casas para poder detenerlos, como la gente tal vez le decía, oye Pablo, mira lo que el Señor ha hecho, ¿cómo haces esto? Tú siendo un religioso no entiendes que Él es el Mesías, el Salvador prometido. Así que es obvio que Él estuvo expuesto durante ese tiempo a oír todo lo que Cristo era, el Mesías prometido. Vemos a los de Samaria arrancando, o siendo expulsados y llegando a Samaria, los judíos a Samaria, y en vez de ocultarse en casas, establecieron allí el Evangelio. Mucha gente fue salva. Esos hombres, ¿dónde iban? Anunciaban el Evangelio. Así que Pablo, indudablemente, no solamente el de Esteban, sino también escucha a muchos creyentes demostrándole que Cristo era el Mesías prometido. Así que fue por medio del Evangelio que Pablo fue traído a entender la realidad de su propio corazón, la codicia que él llevaba en su ser interior, la bandera que él había puesto allí pensando que era la correcta, no se daba cuenta que era la bandera del reino de Satanás. Y de esa misma manera es como Dios llama a las almas en este tiempo, lo hace por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cuál es esa predicación del Evangelio? Es un mensaje específico. Un mensaje que nos habla de la salvación por la gracia de Dios, porque viene de Dios, es traída por Dios, pero es mediante la fe en Cristo, por todo lo que Él hizo en favor de pecadores en la cruz del Calvario, todo lo que Él hizo allí en la cruz para poder pagar por la deuda del pecado contraída por muchas y muchas personas en la historia de la humanidad. Así que es por medio del Evangelio que el Señor muestra también nuestra rebeldía, nuestra falta delante del Señor. Muestra la bandera que hemos clavado en el castillo de nuestra alma. Y comenzamos a ver allí nuestro pecado. Comenzamos a ver nuestro amor por el pecado. Comenzamos a ver cuánto despreciamos a Dios. Que todas las cosas que hacemos lo hacemos
porque satisfacen nuestra alma y no consideramos en absoluto las cosas eternas. Es por medio del Evangelio que vemos nuestra rebeldía, nuestra incapacidad de cumplir las normas de Dios, nuestra incapacidad de poder satisfacer las demandas de Dios. Es por el Evangelio que entendemos todo esto, pero a la vez es por el Evangelio que entendemos que aquello que no podemos hacer para estar a cuentas con Dios es algo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Es ese el Evangelio que muestra la terrible condición en la cual nos encontramos. Y no solamente aquello, sino muestra las consecuencias eternas de esa vida en contra de Dios, de estar bajo el dominio de Satanás, de estar en tinieblas, de estar en este reino de Satanás. Así que es el Señor que nos atrae, es el Señor que por medio del Evangelio muestra lo que somos, trae entendimiento a nuestras almas, nos ilumina por medio de su Espíritu para que podamos comprender estas cosas, nos guía al arrepentimiento, nos guía a la confianza plena en Cristo, y en ese momento entonces es cuando somos traídos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Somos traídos y trasladados del gobierno de Satanás, de nuestro amo que era Satanás, ahora a pertenecer al reino de Dios y que Dios sea nuestro soberano. Eso es conversión, queridos amigos. Es un cambio de posición. Es ser trasladados. Es ser traídos de acá a este otro lugar completamente diferente. Ambos son excluyentes. No podemos estar en uno y en el otro, pero sí estamos en uno o en el otro. Y la conversión es que nos trae, nos toma de acá y nos lleva al reino de nuestro Dios, al reino de amor, al reino de paz, al reino eterno, al reino de misericordia, al reino de bondad. Así que es un cambio de posición, pero también la conversión ahora es ser perdonados. Teníamos clavada nuestra bandera, nuestra alma de rebeldía en contra de Dios, pero cuando confiamos en Cristo, Dios perdona nuestro pecado, cualquiera que haya sido, somos perdonados. Es como que tuviéramos un cuaderno donde estuvieran registrados todos y cada uno de nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos y confiamos en Cristo, aquellos son borrados, somos perdonados, somos limpios delante del Señor. Porque para pertenecer al reino de Dios debemos ser limpios, cosa inmunda no entrará en ello. Así que Dios debe limpiarnos, debe lavar nuestra vida, debe tratar con nuestro pecado. Pero también la conversión es un cambio de naturaleza. Ahora ya anhelo cosas diferentes. Ya no anhelo clavar banderas en contra de Dios, sino ahora amo aquellas cosas que Dios ama. Voy entendiendo la vida no desde el punto de vista propio, sino desde el punto de vista de aquel que me dio la vida, desde el punto de vista de Dios. Y hay un anhelo por las cosas santas, un anhelo por conocer más de Dios, un anhelo por conocer más de Cristo, un anhelo por conocer más acerca de la palabra del Señor. Comienza a haber un despertar en relación a la oración. Ahora de repente me veo inclinado en oración delante del Señor. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a poder vencer esto. Ayúdame a vivir una vida de acuerdo a tus normas y a tus leyes como parte del reino tuyo. Pero también somos hechos hijos de Dios. Somos adoptados como pueblo del Señor, como familia de Dios, como parte del reino de los cielos. Y eso es lo que dice Pablo acá, para que reciban. Por la fe que es en Cristo, en primer lugar, perdón, limpieza de aquellos pecados que hicimos en contra de nuestro Dios, pero a la vez herencia. Somos hechos hijos de Dios, somos adoptados, pertenecemos a la familia de Dios. Se nos ha dado una nueva familia para compartir y no seguir aquellas cosas del mundo. Ahora amamos las cosas de Dios y queremos reunirnos con aquellos que tienen nuestras mismas inclinaciones, nuestros mismos deseos. La conversión, en palabras, usando la ilustración, es un cambio de soberano. Es un cambio que Dios hace en nosotros, dándonos cuenta de esta realidad. Y ahora yendo al Señor, reconociendo nuestra necedad, y Él cambia nuestra vida. Es sacada la bandera de pertenencia al reino de Satanás, al reino de las tinieblas. Y ahora el Señor clava su bandera allí. El reino de Dios, al reino de luz, el reino de su amado Hijo. Queridos amigos, considera todo lo que el Señor ha hecho en favor de pecadores. Mira las consecuencias de pertenecer al reino de las tinieblas. Inmoralidad, violencia,
Podría estar citando aquí un montón de cosas con respecto a la práctica, a las leyes de ese reino. Pero piensa en todo lo que Cristo hizo en favor de pecadores, para que sean traídos de este reino, ahora al reino de nuestro amado Salvador. Así que simplemente debes venir delante del Señor y debes pedirle perdón por tus pecados. Debes pedirle una nueva vida, pedirle que Él tenga misericordia de ti. No es algo que tú puedas generar por ti mismo. No son los llantos de una madre, no son los castigos de un padre, no son las instituciones que tratan de hacer algo por la sociedad por muy buenas intenciones que tengan. Es el Señor que transforma la vida. Es el Señor que transforma el corazón. Es nuestro Dios que hace nueva todas las cosas y nos trae de esta terrible realidad a una realidad de esperanza, a una realidad de vida eterna. Y debes venir a Él pidiéndole perdón por tomar tu vida para ti, por tomar una vida que no te pertenece, por abandonar el propósito para el cual fuimos creados, por rechazarle continuamente. Y diré al Señor que te reciba, que te haga entender la gravedad del pecado y las consecuencias eternas de esto. Y tal como ocurrió con Pablo, tal como ocurrió con muchos de los que están hoy aquí, el Señor tenga de ti misericordia y pueda ser traído, pueda ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz, del reino de Satanás al reino de nuestro Dios. Termino leyendo el versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es la hermosura y esta es la belleza de la conversión que Dios hace en el corazón de todos aquellos que vienen delante de Él en arrepentimiento y fe. Que el Señor nos ayude a todos. Les invito